Quiero que abran sus Biblias, por favor, en 1 Corintios, capítulo 8. Hace algunas semanas yo inicié una serie de enseñanzas con el fin de desmentir las malas enseñanzas que escuchamos en nuestro alrededor, en nuestro contexto de Perú y latinoamericano. Y con el fin también de juntos aprender a interpretar la palabra de Dios. Eso es la intención en la cual ustedes pueden ver allí esta serie. La verdad os hará libres, desmintiendo pasajes mal interpretados de la Escritura. Muchos hemos escuchado en las redes sociales, o quizás algunos de ustedes en alguna ocasión ha visitado incluso una iglesia que se llama cristiana, que se llama evangélica. Y allí usted de repente ha escuchado, o en las redes sociales o cualquier otro medio, estas frases como: Dios quiere que seas rico, ¿verdad? Ven, haz un pacto en el altar con Dios. Ata y desata al diablo. Ya hemos visto algunas de estas frases, y si usted quiere ver a la luz de la palabra qué realmente quiso decir el escritor cuando dijo estas frases, porque estas frases como atar al diablo sí están en la Biblia, sí están en la palabra de Dios, pero hay que entenderlo en su debido contexto, en la forma en cómo el escritor lo está presentando y qué es lo que quiere decir. De esa manera lo invitamos a ver en nuestras redes sociales, si no me equivoco en YouTube es donde normalmente se suben nuestras enseñanzas semanales que damos cada domingo. Y allí usted va a poder encontrar algunos temas sobre esta serie que hemos estado aprendiendo. Mis hermanos, malinterpretar la Escritura puede traer serias consecuencias a nuestras vidas prácticas. Cuando nosotros malinterpretamos la palabra de Dios, podemos traer fatales prácticas a nuestra vida diaria. Podemos traer prácticas desordenadas, entendimientos totalmente desordenados. Dios quiere bendecir tu vida. Y es cierto que Dios quiere bendecir tu vida. Pero normalmente cuando en la actualidad escuchamos esa frase, Dios quiere bendecir tu vida, ¿a qué es normalmente lo que referimos? ¿A qué es lo que normalmente solemos entender en nuestro contexto peruano? Normalmente en el contexto material, ¿verdad? En el contexto económico. Si vas a la iglesia, Dios te va a bendecir durante la semana. Si diezmas, Dios te va a dar más. Si haces un pacto con Dios de 100 soles, Él te puede dar 1000 soles. Qué rico, qué buen negocio, ¿verdad? Redondito, ahí todos van a querer abrir sus iglesias. Pero eso justamente es malinterpretar la palabra de Dios. Cuando entendemos esta frase en el contexto, sobre todo de Efesios capítulo 1, en donde Pablo nos va a decir que tenemos grandes bendiciones en los cielos, se nos habla de innumerables riquezas a favor de los hijos de Dios. Pero esas enormes y grandes riquezas son espirituales para ahora nosotros. Mis hermanos, la riqueza espiritual, resumida en la salvación que tenemos como hijos de Dios de parte de nuestro Señor, no puede compararse en nada a las riquezas de este mundo. Nada puede compararse de este mundo cuando hablamos de las riquezas que Dios tiene en el cielo para nosotros. Entonces el contexto cambia, el sentido cambia, el enfoque cuando hablamos de ello cambia. Y por eso cuando les enseñamos de que usted debe atesorar las bendiciones espirituales y no en este mundo, cambia. Yo pensé que si daba tanto ya me llenaba el bolsillo, pero ahora si me lo ponen así ya me desanima. Pero eso es justamente lo que el texto quiso decir en aquel tiempo. Eso es justamente lo que el escritor y el autor, que es nuestro Señor, quiso dar a entender a su pueblo. Como iglesia, nosotros necesitamos aprender de herramientas y de métodos adecuados para interpretar la palabra de Dios. Necesitamos aprender, mis hermanos, a estudiar la palabra de Dios. Porque si no vamos a ser cristianos, creyentes, hijos de Dios, ignorantes de la palabra de Dios. Yo sé que a algunos de ustedes no les gusta escuchar esa palabra. Perdón, ¿me llamas ignorante a mí? Yo tengo un grado académico muy alto, doctorado, magíster, y no sé qué otras cosas más hay.
Pero tengo muchos grados, ¿cómo vamos a llamar ignorante a mí? Pero justamente si nosotros desconocemos de las enseñanzas de la palabra de Dios, podemos llegar a ese extremo, mis hermanos. Y la frase justamente que quiero que veamos en esta mañana es, como ustedes tienen allí en pantalla, el conocimiento envanece. ¿Han escuchado esa frase? ¿Han escuchado esa frase? Esa frase justamente está en la palabra de Dios. Literalmente dice, el conocimiento envanece. Ya ves, por eso, hijo, no debes ir a la universidad. ¿Para qué te sirve? ¿Para qué lees mucho la Biblia si te envanece el conocimiento? Se prestan todos estos tipos de mal entendimiento de la palabra de Dios para enseñar equivocadamente, erróneamente. Y por alguna razón, mis hermanos, dentro de nuestra iglesia, en nuestros días, se ha impregnado esta idea de que los creyentes no deben cultivar un estudio cuidadoso y minucioso al momento de adquirir conocimiento. No, los creyentes, ¿para qué? Al final el conocimiento envanece. Al final mucho conocimiento te va a hacer perder de tus caminos de Dios. Te va a hacer olvidar tu fe. Por la misma razón de que estudiar mucho o aprender mucho les va a alejar de los caminos de Cristo. Se van a volver más pensantes, como si Dios no quisiera hijos pensantes. Como si Dios, al momento de crearnos a su imagen y semejanza, no nos hizo pensantes. ¿En qué momento se ha impregnado eso en nuestra mente, mis hermanos, y en la iglesia de nuestros días? Por ejemplo, muchos padres tienen miedo de enviar a sus hijos a la universidad, porque creen que sus hijos van a regresar con malas ideas. Van a regresar creyendo en el marxismo, leninismo y no sé qué otras cosas más. Y es cierto que pueden ser obligados o mandados a leer y a estudiar todos estos tipos de tratados. Es cierto, los padres tienen un enorme riesgo a que sus hijos puedan adquirir estos conocimientos y totalmente mal interpretarlos, mal usarlos en su vida, mal aplicarlos en su vida. Pueden tener estas consecuencias, pero mis hermanos, tampoco debemos ir a ese extremo, a ese punto. Piensan que sus hijos se van a hacer ateos, sencillamente. Se convertirán en ateos, renegando de su fe en Dios. Incluso dentro de la iglesia, muchos líderes, hasta incluso muchos pastores, no animan a leer a sus jóvenes, no animan a leer a los hermanos, por el hecho sencillo de que puedan venir con ideas raras, pensamientos raros, puedan hacer preguntas raras al hermano o a los pastores. Incluso muchos pastores también desaniman a la congregación a estudiar, porque creen o tienen temor de que los hermanos en algún momento sabrán más que ellos. Aunque usted no lo crea, de Ripley hay también esos tipos de experiencias. Incluso, aquí es llegando un poquito al extremo, pero hay. Muchas iglesias no quieren que sus pastores tengan más conocimiento o grados académicos más altos para que no les paguen más. ¿Por qué si solo lee la Biblia? ¿Por qué si solamente hace esto los domingos? Hay hermanos y hay creyentes que tienen ese tipo de pensamiento equivocado y errado acerca de aquellos que ministran con la palabra de Dios. El tema, mis hermanos, de la búsqueda del conocimiento dentro de la iglesia ha sido tan manipulado que muchos huyen de ello. Muchos huyen de ellos. Hermanos atemorizados, no estudies, no aprendas más. Pero yo creo conscientemente que esto no debe ser así. No debe ser así. No cabe duda que en nuestros días hay tanta información para escoger. Vamos a poder encontrar buena y mala información. Y lo que nosotros debemos de rescatar de ello es que obviamente debemos adquirir buen conocimiento. El apóstol Pablo, el apóstol mismo nos va a decir, tú tienes que examinarlo todo, pero tienes que retener lo bueno, aquello que te edifica, aquello que realmente te hace parecer más a tu Cristo, aquello que realmente te hace parecer más a tu Señor, a tu Dios.
No debemos, mis hermanos, nosotros de tener miedo al conocimiento. Al contrario, si nosotros más bien nos preparamos, estudiamos mejor la palabra de Dios, vamos a tener las herramientas suficientes para que nuestra fe, para que nuestro conocimiento está dentro de lo establecido de la palabra de Dios. Así que veamos entonces en la palabra de Dios cómo es que malinterpretar el texto va a relucir este concepto equivocado de que el conocimiento envanece o te puede hacer renegar de tu fe. Se ubicaron en 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Ahí está, nuestro famoso texto, nuestra famosa frase. El conocimiento envanece. ¿Ves, hermano? Es bíblico. El conocimiento te envanece. Pero justamente volvemos a lo que mencioné. Tomarlo encerrado solamente con estas palabras, sin examinar todo lo que hay después y antes, va a traer serias consecuencias. Así que, el primer paso para estudiar la palabra de Dios, el primer paso, si usted quiere anotar allí, si usted quiere apuntar, es sencillamente lo siguiente: arriba y abajo. No es que se ponga de pie y después se siente. No, no, no. Esto significa leer el contexto. Un poquito más dentro de los libros, usted lo va a identificar como el contexto literario. Es que debemos de leer antes del texto y después del texto. Esto es nuestro primer paso que debemos de tener al querer interpretar la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo antes el autor y qué está diciendo después? Así que, entonces, sabiendo nuestro primer paso, tenemos que leer todo el contexto de nuestro pasaje. Y para resumir un poquito, para no extendernos, quiero mencionarles que antes del capítulo 8, es decir, en el capítulo 7, no se habla nada específicamente sobre nuestro tema que Pablo está hablando aquí. Así que con ello ya hemos ganado un poquito de espacio y de tiempo. ¿Por qué? Porque la misma frase con el que empieza el verso 1 es en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Usted allí mismo ya está entendiendo que Pablo está cambiando de tema o está iniciando un nuevo tema a hablar. Así que lo que queda antes, se queda antes. Ahora tenemos que mirar hacia adelante. Entonces lo que Pablo nos está diciendo. Gracias a Dios, nuestro capítulo 8 no tiene muchos versos, así que lo vamos a leer todo. Versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia siendo débil se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa de un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, porque en Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi
hermano. Hasta allí nada más, amados hermanos. Creo que habiendo leído mejor el texto, ya nos queda claro a lo que Pablo se está refiriendo con respecto al conocimiento que él está mencionando aquí. Pero hagámonos algunas preguntas para ir aterrizando mejor la idea. ¿Sobre qué tema específicamente el apóstol Pablo inicia hablando? ¿Sobre qué tema? Los sacrificados a los ídolos. Muy bien, eso lo tenemos en el versículo 1. Al comienzo nada más, en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Ese es el tema. Pablo no está hablando de que el conocimiento está mal, aprender está mal. No, en cuanto a los ídolos, hay aquí algo que yo tengo que hablar. ¿Y a quiénes les está hablando específicamente? A los hermanos de la iglesia de Corinto, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntarnos, mis hermanos, ¿qué está pasando con respecto a los sacrificados a los ídolos? ¿Qué es lo que Pablo tiene que decirnos con respecto a ello? Sucede que en la ciudad de Corinto era una ciudad muy importante para los romanos. Una ciudad muy comercial, de mucho movimiento comercial. Es como si nosotros pudiéramos hablar hoy en día de Lima, de nuestro país. Si hay que comprar algo que necesitamos, si usted vive en provincia, ¿a dónde debe acudir? A la capital, a la ciudad principal. Corinto en aquellos días era una ciudad principal, una ciudad muy importante. Todos, prácticamente de todas partes del mundo, acudían allí a comprar. De muchos tipos de religiones, de muchos tipos de naciones, con muchos tipos de pensamientos, mis hermanos. Y asimismo, entonces, siendo una ciudad de mucho movimiento, también abundaba la idolatría. Abundaban un montón de dioses, por lo tanto, un templo para cada uno de esos dioses. Un templo y un dios para la lluvia, un templo y un dios para la cosecha, un tiempo y un dios para las bendiciones, un tiempo y un dios para el fuego, un tiempo y un dios para la tierra, un tiempo y un dios para el agua, sucesivamente para todo lo que usted quiera y se le dé la gana. Había dioses para todo. Y la forma en cómo se adoraba esos tipos de dioses era por medio de las ofrendas que las personas llevaban y también por los sacrificios que se hacían de animales. Imagínese usted, templos, un sinnúmero de templos, un sinnúmero de sistemas y rituales para adorar a esos dioses, por medio de sacrificios humanos, por medio de recibir ofrendas de granos, de alimentos económicos también, un montón de cosas. ¿Y qué es lo que sucede entonces cuando sacrificaban a los animales? No sacrificaban un animal al día, cientos de animales, mis hermanos. Muchos animales al día. Imagínese qué puede hacer usted con tanta cantidad de animal. Máximo se sacrificaba uno, entonces, y una parte del animal quedaba para el uso, que se podía dar en el templo. Y todo el resto no se lo tiraban. Habían mercados en donde se vendían baratos esas carnes. Sacrificaban a ese dios, bueno, una tajada, una parte por aquí, y lo resto, remátalo, no sé, 10 soles. ¿Qué más querían las demás personas? Obviamente los negociantes lo vendían un poquito más caro. Y allí radicaba el negocio. Allí radicaba entonces el negocio. Porque lo vendían para el consumo de las personas. Allí había todo tipo de carne, mis hermanos. Entonces la situación es que algunos creyentes llegaban a este lugar, a este mercado, a comprar estas carnes para hacer su almuerzo. Perdonen, hermanos, para hacer su chicharroncito. Perdonen, por favor. Pero llegaban de esa manera a comprar. Y de esa manera, mis hermanos, se aseguraban con sus carnes porque también lo vendían muy barato. Y estos creyentes que compraban ahí sabían y entendían que estos sacrificios no era nada, no valía nada para estos creyentes. ¿Por qué? Porque solamente hay un Dios, los demás no existen. Y eso es lo que Pablo les recuerda, y eso es lo que estos creyentes sabían, versículo 4 del capítulo 8. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo, ¿qué cosa? Nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre,
del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Se da cuenta? Por eso es que Pablo resalta en el versículo 1, regresando también, sabemos que todos tenemos conocimiento. Sabemos todos esto, que un ídolo no es nada. Lo que sacrifican no tiene sentido. Ya, eso es obvio, basta saberlo, lo entendemos nosotros. Para esto, mis hermanos, también tenemos que agregar que la iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida en todo sentido. Era una iglesia que tenía, además de riquezas, era una iglesia que también tenía mucha facilidad de aprender. Tenía dones por doquier. Pablo más adelante justamente va a resaltar esa riqueza en dones que tenía. Una variedad de dones que hasta incluso llegó esto a ser de división en la iglesia. Llegó a ser de confusión porque no sabían cómo administrar y cómo llevar todo esto de los conocimientos que Dios les estaba dando. Y cualquier cosa y cualquier otro tema causaba división. Falta de sabiduría y entendimiento para administrar todo eso. Por eso Pablo le dice, ustedes conocen muchas cosas. Por eso es que Pablo en el versículo 1 le dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. Todos ustedes saben, todos ustedes tienen conocimiento. Son capaces, aprenden fácilmente, saben mucho. Pero ¿saben qué? Ese conocimiento los está envaneciendo. Ese conocimiento a ustedes los está volviendo orgullosos. Se pavonean porque saben mucho. Se jactan porque saben mucho, se creen mucho, se alzan. Y por eso Pablo les dice, eso no debe ser así. Ustedes están aprovechando de que saben y entienden y conocen más. Y eso está siendo de tropiezo para algunos creyentes que están llegando a los pies de Cristo. Para algunos creyentes que están rindiendo su vida a los pies de Cristo. Entonces, lo que el apóstol Pablo hasta ahora nos está diciendo es que estos hermanos que decían conocer mucho, que decían saber mucho y dominar mucho sobre el tema, no lo estaban aplicando de manera correcta para la edificación del cuerpo de Cristo. No lo estaban poniendo en servicio de los demás hermanos. Sea un creyente antiguo o sea un creyente nuevo, o sea alguien que recién esté visitando la iglesia. No estaban usándolo y aplicándolo de manera correcta. Más bien servía para que las demás personas nuevas o que estaban visitando se alejen de Cristo, nunca más quieran saber de Dios. Mira, yo pensé que viniendo a la iglesia voy a encontrar humildad, amor, pero mira, se burlan de mí porque yo no entiendo qué es la cena del Señor. Se burlan de mí porque yo no entiendo qué es el sacrificio de adorar a Dios, de entregar mi vida. Se burlan. Falta de humildad, falta realmente de un conocimiento verdadero de los planes del Señor. Y justamente aquí vamos a observar esas consecuencias de un conocimiento envanecido. Versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento. Ok, solamente algunos lo tienen. Porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia, siendo débil, se contamina. Se contamina, mis hermanos. Lo que pasa es que habían recién convertidos en la fe, recién habían rendido su vida al Señor. Y entendían que esa práctica de llevar ofrendas y sacrificios a estos ídolos, de llevar ofrendas a estos ídolos que no son nada, estaba mal. Ellos renunciaron a todo ese sistema religioso. Ellos renunciaron a toda esa forma de adorar y a todas esas prácticas. Habían dejado todo eso atrás. No sé si usted es de fuera de Lima, yo soy de Tarapoto, muchos de ustedes saben. Y el lugar donde yo vivía era muy costumbrista, mis hermanos, muy costumbrista. Las personas no podían seguir la religión católica, pero tenían muchas prácticas de ellos. Y durante la semana o las festividades patronales, ¿entienden lo que les digo con las fiestas patronales? Sí, ¿verdad? Mis hermanos, un alboroto se hace esa ciudad.
Un alboroto se hace cada localidad cuando hay fiestas patronales. Imagínense un nuevo creyente que está saliendo de ese contexto de las fiestas patronales. ¿Saben qué es un cabezón? No, allá en las fiestas patronales, un organizador. Dentro de un pueblo pueden haber varios cabezones, se los llama. Organizadores o administradores, llámelo usted, que mis hermanos ahorran todo el año dinero, ahorran y juntan gallinas, racimos de plátano, costales de arroz, de su dinero, para regalar a las demás personas. Cocinan en esas fechas todos los días, desayuno, almuerzo y cena. Y les dan, sencillamente. Y muchas personas allí están juntando su dinero. No dan de comer a sus hijos, no visten a sus hijos, no visten a sus esposas, no visten a su familia, no construyen su casa, no compran para sí mismos. Pero cuando les llega ese día, derrochan y por acá, por allá. Como nunca. Tienen a sobras y a montones. Imagínese usted un hermano que sale de ese contexto. Y ahora llega a la iglesia y ve en la iglesia algún tipo de estas prácticas. Empieza a observar esta práctica que este creyente se va a comer allí en esa fiesta. Claro, este creyente, esta fiesta no es nada para mí. Comida gratis, ¿quién no quiere, verdad? Aproveche más bien. Amén, dicen algunos. Imagínese usted. Entonces, habían pensamientos parecidos en la iglesia de Corinto. Un nuevo creyente que está saliendo de ello y viene y ve y observa a este creyente antiguo comiendo y deleitándose y riéndose. No es dado su corazón a decir y a pensar, ¿qué está pasando acá? O sea, ¿puedo hacerlo entonces yo también? ¿Puedo seguir siendo un cabezón entonces? No, si no, a ella me importa mi familia con tal que regale a las demás personas, que ni les conozco. Ni a mi iglesia siquiera doy, pero igual. Imagínese usted cómo abundaba ese pensamiento. Entonces, algunos hermanos de la iglesia de Corinto, nuevos, recién convertidos, llegan a la casa de Dios. Y en la iglesia se dan con la sorpresa que hay hermanos a quienes se puede considerar maduros en la fe, que se puede considerar de ejemplo para la iglesia, que están comprando su costillar a espaldas de estos templos para hacer su caja china todavía y saliendo de la iglesia. Imagínese usted. Oye, pero ¿no sabes lo que están haciendo estos templos paganos cuando ofrecen estos animales a sus ídolos? Y como Pablo va a decir en otra ocasión, estos ídolos son demonios en sí. Y cuando estas personas están adorando a esos ídolos, están adorando a demonios. ¿Y qué está pasando? Parece que estos creyentes, no sé entonces qué es lo que pasa. ¿No saben a quiénes están adorando? Yo vengo de allí. Idolatría. Esas carnes. Esos ídolos. Aseos. A Júpiter. Paganos. Demonios. Creyentes comprando ahí. Mis hermanos, le da un calambre mental a estos hermanos. Imagínese usted. Se le cruzan los chicotes. Entonces, este hermano nuevo que sabe de dónde vienen estas carnes, que sabe y está consciente de las consecuencias de la idolatría, entiende de dónde lo sacó Dios, entiende de dónde Dios lo rescató, pero para otro hermano, para estas cosas no son nada, no son nada. Y Pablo va a decir, ciertamente no son nada, pero hay algo que nos estamos olvidando allí con respecto a esa unidad y unión que debemos de tener con nuestros hermanos maduros en la fe, como aquellos que recién están aprendiendo en su fe. Entonces, hasta aquí ya podemos unir un poco los hilos que Pablo viene hablando. Ya podemos unir qué es lo que Pablo se está refiriendo con respecto a este pasaje. Por un lado, los hermanos que son creyentes maduros en su fe, ellos ven que estos alimentos sacrificados a los ídolos no significan nada en la vida. Como creyentes en Cristo no significan nada, no tienen valor.
Sabemos que solamente existe un Dios. Sabemos que solamente adoramos a un solo Dios. Y esto lo podemos corroborar en muchas partes de la Escritura, mis hermanos. Por el otro lado también tenemos lo que Pablo aquí está diciendo, que el conocimiento del que Pablo está hablando no tiene nada que ver con estudiar a profundidad la palabra de Dios. El conocimiento que Pablo nos está mencionando en el texto de Corintios, versículo 1, no tiene que ver nada con estudiar teología o otros temas a profundidad. Para nada. Y es aquí es donde debemos de ir a nuestro segundo paso de cómo estudiar o interpretar la palabra de Dios. Segundo paso, observa toda la revelación de Dios. Observa toda la revelación de Dios. Esto sencillamente responde a la pregunta, ¿qué dicen otros pasajes de la Biblia sobre este tema? ¿Qué dicen otros pasajes de la Biblia con respecto a este tema? Ya debe estar claro aquí, mis hermanos, que Dios no condena el conocerlo más. Porque Pablo no está hablando de ese tipo de conocimiento, sencillamente. Al contrario, Dios condena a su pueblo por no conocerlo, por no estudiar quién es Dios y de esa manera aprender más de Dios. En innumerables pasajes de la Biblia, Dios siempre llama a su pueblo a poder conocerlo. Y es aquí es donde debemos de mirar más pasajes a la luz de la Biblia de lo que Pablo nos está mencionando aquí. Por ejemplo, permítame darle lectura nada más. Oseas capítulo 6, versículo 6 va a decir, misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Se da cuenta? Y conocimiento de Dios más que holocaustos. En el mismo libro, capítulo 4, versículo 6, va a decir lo siguiente, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Observe cómo Dios está condenando la falta de conocimiento y las consecuencias de no estudiar y conocer más a Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo te olvidaré de tus hijos. Yo me olvidaré de tus hijos. ¡Wow! Es muy serio el no conocer más de Dios. Es muy serio el no aprender más de Dios a través de su palabra. En Proverbios también tenemos innumerables pasajes en donde se nos invita a tener más sabiduría y a tener más conocimiento. Ahí podemos dar lectura a todo el pasaje y va a estar lleno de esa invitación a conocer más a nuestro Dios. Volviendo al apóstol Pablo, él mismo nos da ejemplo de lo preparado que era conociendo las Escrituras. Mis hermanos, Pablo no era un ignorante de las Escrituras, por lo tanto, los creyentes tampoco deben serlo. En otros pasajes podemos observar que no está mal conocer más de Dios. Y aún mucho más cuando se trata de conocerlo a Él, de saber quién es Él, de lo que ha hecho y de lo que Él nos promete para nuestros días. Por ejemplo, él fue capaz de presentar una sólida defensa de su fe ante los filósofos griegos allí en Atenas, en el Areópago. Lo tenemos en Hechos capítulo 17, si no me equivoco, o 19. Él presenta una defensa muy sólida. Una defensa, mis hermanos, que es digno de imitar, porque hay mucho conocimiento allí. Frente a hombres preparados en las más altas conocimientos filosóficos. Y Pablo allí estuvo defendiendo su fe, nuestra fe en Cristo Jesús. Pablo también dominó el griego, dominó el hebreo a la perfección, seguramente el hebreo, el arameo también, y muy probablemente el latín. 4 idiomas aproximadamente. Y uno hasta la justa de repente habla su español, ¿verdad? Imagínense 4 idiomas, conocer y dominar a la exactitud. Para ello, Pablo estaba muy bien preparado. Cuanto más avanzado fue en su edad, el apóstol Pablo animó a seguir estudiando y preparándose en el estudio de las Escrituras. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4:13 dice, trae, cuando vengas a Timoteo le dice, trae el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo, y los libros
mayormente los pergaminos. Quiero leer, necesito estudiar. Tráelo, por favor. Quiero esos libros, quiero esos pergaminos. Quiero leer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 2:15 va a decir, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usar bien o trazar bien la palabra de verdad requiere estudio, disciplina, concentración y dedicación. Los más expertos y eruditos en temas de predicación comentan que preparar un sermón debidamente y correctamente, que sea sustancioso, beneficioso para la iglesia, demora aproximadamente 36 horas a la semana. 36 horas a la semana. Porque usted no viene a escucharnos aquí a decir cualquier cosa. Usted quiere escuchar la palabra de Dios. Usted quiere escuchar que la palabra de Dios sea bien trazada. Y tenemos el ejemplo de nuestros pastores. Es de allí de donde nosotros, aquellos que estamos aprendiendo, nos alimentamos. Es de ese ejemplo y la dedicación que observamos en la palabra de Dios, que tenemos que usar bien la palabra de Dios. Debemos de trazar bien, cortar bien la palabra de Dios. Pablo animó a otras iglesias, como la iglesia de Roma, para que siga creciendo en el conocimiento. Romanos 15:14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Reconoció el conocimiento que tenía esta iglesia y de la mucha bendición que era capaz para sí mismo como pueblo de Dios. También el apóstol Pablo oraba para que la iglesia de los filipenses pueda crecer más en conocimiento. Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Wow, ¿se da cuenta? Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Mis hermanos, la palabra de Dios siempre nos insta a ser creyentes que estudian la palabra. La palabra de Dios nos anima a poder estudiar diligentemente su palabra. Nos anima a adquirir conocimiento, a aprender más y aún cuando se trata de nuestro Dios, mucho más. Eso quiere decir que la palabra de Dios condena el hecho de que haya creyentes ignorantes de la revelación de Dios y pueden creer cualquier cosa y son llevados de aquí y por allá, como Pablo mismo va a decir en otros lugares. Son llevados por vientos de doctrinas. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. Tiene muchos peligros el no estudiar la palabra de nuestro Dios. Hasta aquí entonces podemos hacer un resumen del texto. Y aquí podemos nosotros hacernos la pregunta, ¿qué quiso decir el escritor a sus receptores? Ya hemos estado comentando aquí un poquito más nosotros, pero ¿qué es lo que quiso decir Pablo a estos hermanos? Más específicamente, mi hermano. Ya voy teniendo un poquito la idea, pero ¿qué es específicamente lo que Pablo? Bien, primeramente, establecer que lo sacrificado a los ídolos no es nada en la vida de los creyentes. No es nada. ¿Todos estamos claros hasta ahí? No es nada. Que el hecho de que haya creyentes que conozcan y dominen el tema no quiere decir que usarán ello como excusa para hacer de tropiezo en la vida de otros creyentes. Aquí es a donde Pablo está apuntando. Si bien es cierto, hay creyentes que dominan ese tema, entienden perfecto, no tienen ningún problema. Pero sí puede haber problemas cuando estos creyentes usan ese conocimiento para hacer de tropiezo para aquellos hermanos que recién están conociendo más a Dios, para aquellos hermanos que recién están creciendo en su relación con Dios. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo en resumidas cuentas es que todo lo contrario, debemos poner en práctica lo que conocemos por amor a nuestros hermanos. Si no somos nosotros conscientes de esto,
mis hermanos, nosotros mismos somos culpables ante Cristo por la caída de este hermano. Versículo 12 del mismo capítulo. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Contra Cristo pecáis. Y aquí entonces, mis hermanos, no viene el hecho, pero si yo no pequé, él hizo. Sí, pero tú influenciaste mucho en que tu hermano pueda caer en ese pecado. Tus actitudes, tus pensamientos, incluso tus palabras fueron culpables para eso. Para que llegue a este hermano a pecar y a ofender a su Dios. Eso es resumidamente lo que Pablo hasta ahora nos está diciendo. Y como tercer punto, o tercer paso, lo que debemos de hacer es contemporizar. Contemporizar. Es decir, algunos lo llaman como aterrizar el avión. Algunos también lo llaman muy bien. ¿Qué aplicaciones puedo tener para hoy día, en el siglo XXI, en nuestro país, en Perú? En Perú, donde las papas queman. Aquí en nuestro Perú, criollo, selvático, amazónico, ¿verdad? Con la rica comida y abundante que tenemos. ¿Cómo nosotros podemos aplicar esto en nuestros días? Permítame hacer un ejemplo entonces. Pueden haber muchos, pero podemos allí aplicarlo debidamente. Si yo soy un creyente de muchos años en la fe, vamos a ir por el lado de la vestimenta. Entiendo que mi vestimenta no me hace ni más ni menos santo ante Dios, ¿verdad? No el hecho que te vistas con una túnica desde la coronilla hasta la punta de pie te va a hacer más santo ante Dios. ¿Estamos de acuerdo ante ello? ¿Amén? Hermano, yo me compré mi faldón ¿y ahora qué hago? Bueno, una vez más, entiendo que mi vestimenta no me hace más ni menos santo ante Dios. Entonces, con ese entendimiento, yo decido ir a la iglesia con mi pantalón rasgado, que no es por viejo, sino porque así lo compré. Me pongo un piercing por aquí, por allá, por cualquier otro lado. Me mando a hacer un tatuaje por aquí y por allá, con tal que estas cosas no me hacen más ni menos santo. Y sabemos, obviamente, que nadie nos va a negar la entrada a la iglesia. Amén, hermanos, ¿sugieres? Bueno, solo yo dije amén. Bueno, aquí a nadie cerramos las puertas cuando se trata de escuchar la palabra de Dios. Usted es bienvenido a escuchar la palabra de Dios en todo momento. Siempre y cuando usted no se ponga con una actitud todo contrario, ¿verdad? A lo que sean las buenas costumbres. Entonces, empieza a llegar un nuevo hermano. Recién se convirtió. Recién rindió su vida al Señor. La semana pasada, fresco. Va a ingresar al discipulado. Esta persona se ha dado cuenta del contexto de donde viene, de las drogas, del alcohol, de otros vicios que pueden ser muy influenciables en su vida a causa de la sociedad, desobediencia en los padres y todo lo demás. Y se ha dado cuenta que producto de todas estas cosas reflejaba su forma de vestir, su forma incluso de hablar y la forma en cómo estaba en su apariencia. Y esta persona empieza a renunciar a todo ello, empieza a dejar a un lado todas estas cosas. Sin embargo, observa a este hermano que dice tener años en la fe, dice ser maduro en la fe, dice ser un creyente experimentado en muchas cosas, pero mira su vestimenta, mira todo lo demás de pies a cabeza, y este hermano nuevo puede ser dado a pensar. Mira, entonces yo también puedo vivir de esa manera. No pasa nada, entonces si yo empiezo a venir así. No pasa nada, entonces si yo empiezo a hacer más cosas en mi cuerpo. No pasa nada, incluso si yo me vengo de una amanecida que tuve anoche y empato con la iglesia, mejor, más fresco. Así no tengo resaca de repente, ¿no? Parece entonces que no debo dejar de beber, no puedo dejar de hacer estas cosas. Mira, qué chévere. Tranquilo y demás puntos, etcétera.
Yo sé que esto puede ser el peor de los escenarios, mis hermanos. Yo sé que esto puede ser el peor de los escenarios. Pero justamente es este pensamiento lo que a este nuevo creyente le va a resultar en su vida. Este pensamiento le va a llevar a decir a este nuevo creyente: yo puedo ir a la iglesia y vivir de la forma en como me da la gana entonces. Y todo esto lo está teniendo porque está viendo a este hermano que es antiguo en la fe y dice ser maduro en la fe. Pero obviamente aquí ambos están, mis hermanos, totalmente mal. Y más culpa tiene el que está dando este testimonio. Porque eso es lo que Pablo aquí nos está diciendo en el versículo 12. Más culpa tiene aquel que le está dando este testimonio. Aquel que le está observando. Aquel que dice tener años, pero vive como se le da la gana. Y mis hermanos, totalmente nos olvidamos lo que Pablo nos está diciendo en Efesios capítulo 4, versículo 17. Y es justamente lo que estudiamos en una serie anterior de la carta a los Efesios. Pablo allí mismo nos dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. ¿Se da cuenta? La forma en cómo yo debo vivir ahora como creyente, y como Pablo me está llamando a vivir aquí, debe ser contraria a cómo este mundo vive. Debe ir diferente a cómo este mundo está viviendo. Una vez más, ya no andéis como los otros gentiles. ¿Entendemos esto? Ya no debemos andar, caminar, imitar o vivir como los gentiles viven. Ahora debemos vivir imitando a nuestro Señor. Ahora este cambio de mente que yo obtengo al entregar mi vida a Cristo debe llevarme a cambiar mi forma de vestir, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mis tratos a las demás personas, mis actitudes y todo en mi vida debe ser llevado a cambiar. Porque ahora soy un hijo de Dios. 2 Corintios 5, 17 nos va a decir que somos nuevas criaturas. Y ahora debemos de vivir conforme a esa nueva criatura que somos en Cristo Jesús. Entonces, Pablo, mis hermanos, aquí nos está diciendo que de nada sirve saber si la forma en cómo me visto, reflexionando un poco todavía a lo que he puesto el ejemplo. De nada me sirve a mí la forma en cómo me visto, si me hace más o menos santo. ¿De qué me sirve saber otras doctrinas? ¿De qué me sirve haber llevado discipulado uno y otros demás cursos? ¿De qué me sirve conocer los tratados teológicos si voy a ser de mala influencia para mis hermanos? ¿De qué me sirve? No me sirve de nada. Y por eso es que Pablo va a decir: el conocimiento envanece. El conocimiento los está haciendo orgullosos. Ustedes no están siendo de bendición para sus hermanos en Cristo. Y este mismo panorama podemos usarlo para cualquier y otros temas además. No solamente sobre la vestimenta. A veces llegan con cualquier otra cosa los hermanos y jóvenes en cuanto a preguntas sobre si puedo comer chancho o no, sobre si puedo comer sangrecita o no, sobre si puedo ir a acudir a una fiesta si soy invitado, si puedo escuchar música cristiana o no. Y muchas otras cosas, mis hermanos. A veces somos dados a ser de mala influencia y de maldición para nuestros hermanos en Cristo. Y Pablo les está diciendo: su conocimiento es nada, de nada les sirve. Ustedes no saben nada. Pablo no dice que estudiar la Biblia sea malo, o estudiar teología es malo. Dice que si sabes todo ello y no lo aplicas, eso es malo. Eso es malo. Y una vez más, en el versículo 1 está todo resumido. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica, mis hermanos. Lo que Pablo aquí nos llama a nosotros como sus hijos de Dios es a que con esta verdad y conocimiento que debemos de tener, debe ir de la mano el amor. El amor.
el conocimiento, el aprender, el conocer mucho más cosas debe ser equilibrado con el amor. Debe ser equilibrado con el amor. Lo mismo sucede cuando nosotros hablamos sobre temas sobre la verdad. Es que a mí me gusta ser una persona muy franca y digo la verdad como debe ser. Y no me importa si daño y lastimo a alguien. La Biblia nos enseña así, debemos hablar como creyentes la verdad. Pero eso debe ir acompañado de gracia. Porque la verdad sin la gracia es duro, lastima. Debemos practicar la verdad, pero acompañarla con gracia. Y de la misma manera, el conocimiento debe ir acompañado con amor. De esa manera, mis hermanos, garantizamos que todo lo que aprendemos va a ser de mucha bendición para nuestras vidas y para nuestros demás hermanos. No cabe duda que nuestro mayor gozo debe ser conocer la fuente de todo conocimiento. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesús. Él es la fuente de todo conocimiento. Juan capítulo 1 versículo 18 va a decir: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuestro Señor Jesús. Él es la fuente de todo conocimiento. En Él, a Él debemos apuntar, conocer sobre todas las cosas. A Él es donde debemos apuntar, mis hermanos, toda la búsqueda que debemos hacer en el día de hoy. Colosenses capítulo 2 también va a decir algo parecido. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno conocimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¡Wow! En Jesús es donde obtenemos todo el conocimiento. Joven, señorita, que estás estudiando en la universidad, que estás preparándote y demás cosas, o hermano también adulto que te gusta aprender, conocer, informarte mucho, qué bien que lo hagas, síguelo haciendo. Pero déjame decirte que el mayor tesoro del conocimiento y la sabiduría lo podrás encontrar únicamente en Cristo Jesús. Únicamente. Examínalo todo, pero al final quédate con lo mejor, que es Cristo Jesús. En Él se van a unir y se van a responder todas las preguntas y dudas que tienes. En Él vas a poder encontrar todo lo que buscas, solamente en nuestro Señor Jesús. ¿Cómo hago eso, hermano? Bueno, sencillamente también lo podemos ver muy claro a través de las Escrituras. Ella es quien nos revela a nuestro Señor Jesús. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39, va a decir: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Es a través de su palabra, a través de estudiar y conocer la Biblia, es donde vamos a poder conocer más a nuestro Señor Jesús. Un pueblo que no conoce a su Dios está condenada a perderse. Un creyente que desconoce de su Dios está condenada a perderse. ¿Cómo estás tú, mi hermano? ¿Cómo estás tú, mi hermana, que estás aprendiendo, que estás estudiando la palabra de Dios? De repente también en la universidad. ¿Cómo estás tú? Mientras más conoces, mientras más aprendes, mientras más sabes, ¿amas más a tus hermanos también? ¿Amas más a tus hermanos que menos conocen? ¿Deseas enseñarle todo lo que tú has aprendido con tal que conozca a tu Señor? ¿O para ti es una pérdida de tiempo ahora que ya sabes mucho? ¿O para ti es una pérdida de tiempo el hecho de que tú estudias mucho y sabes mucho? El conocer a nuestro Señor se va a reflejar en la forma en cómo estamos amando a nuestro Dios. Todo lo contrario, mis hermanos, será nada, no aprendimos nada, no hemos conocido nada. Vamos a tener un serio problema que debemos de corregir pronto si no estamos aplicando los dos. Conocer a nuestro Señor y amar a nuestros hermanos. No hay nada más maravilloso que conocer a nuestro Dios.
Y esto va a resultar más en que tú amas a tu iglesia, que tú amas a tus hermanos y deseas que ellos también conozcan y aprendan de este gran y buen Dios a quien adoramos. Pónganse de pie, por favor. Permítanme leer Jeremías capítulo 9. Va a decir algo parecido a lo que Pablo viene hablando. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza. Pero si alguien se gloríe, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Te alabamos, Señor, la fuente de todo conocimiento, la fuente de todo el saber. En tu Hijo Jesús están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Las personas en este mundo anhelan y buscan el conocimiento a profundidad y pueden ser dados a encontrar lo que buscan aparentemente en libros, en tratados y postulados filosóficos. Pero, Señor, qué alejados están de poder conocerte solamente a ti. Oh, danos ese conocimiento de tu Hijo Jesús. Porque cuando lo conocemos a Él, lo conocemos todo. Cuando lo tenemos a Él, lo tenemos todo, Señor mío. Ayúdanos a nosotros como tu iglesia a ser muy celosos en aprender de tu palabra. Conocerte aún mucho más. Aprender y a indagar y a investigar. Porque no queremos ser creyentes que ignoran tu palabra. No queremos ser hijos que desconocen de lo que tú has revelado en tu palabra. Ayúdanos a ser hijos que honren el estudio diligente de tu palabra. Oh, amado Dios, queremos ver más hombres y mujeres enseñando tu palabra, discipulando a otros. Hombres y mujeres predicando tu palabra entre su familia, entre los amigos, en las calles, en cualquier otro lugar. Dando a conocer esta maravillosa sabiduría que tenemos en Cristo Jesús, la fuente del todo conocimiento. Perdónanos si en algún momento nos hemos enorgullecido por saber más, por conocer más, y hemos dejado a un lado a nuestros hermanos que conocen menos. Perdónanos, oh Señor. Danos esa sensibilidad de darnos cuenta de que si estamos aprendiendo y conociendo e informándonos mucho y no estamos amando a nuestros hermanos, muéstranos que eso también está mal, es pecado, porque puede ser que por ello nuestros hermanos se alejen de ti, renieguen de ti y pequen contra ti. Oh, amado Dios, ayúdanos a amarte más a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.